La partida que te muestro hoy no solo es importante porque juegue el mejor del mundo Magnus Carlsen contra Pragna, un joven genio que muchos apuntan a que será campeón del mundo algún día, sino porque hay una lección que nos da Magnus Carlsen y que no es fácil de aprender, que puede cambiar tu ajedrez. Puedes entender el ajedrez de otra manera, sobre todo ciertas posiciones, si prestas atención a esta partida. Bienvenido amigo Luisón a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Exit Race, donde vamos a ver la lección de Magnus Carlsen en el día de hoy. Bueno, la lección de Luisón sobre la partida de Magnus Carlsen. Jugaba con las piezas negras el campeón del mundo, con las blancas Praggnanandhaa. A partir de ahora Pragna, un joven de la India que ya es gran maestro, que fue gran maestro ya hace algunos años y que sube como la espuma y va a revolucionar el ajedrez en la India. Algunos dicen que más aún de lo que lo revolucionó Vishy Anand en su momento. Comenzó la partida con D4, después de D5, C4 y E6 estamos en un gambito de dama declinado. Las blancas juegan caballo F3 y finalmente, una vez que el blanco ha definido el caballo por F3, las negras deciden entrar en variantes del aceptado. El blanco juega a E3, obviamente, para recuperar el peón, y después de A6 viene alfil por. La primera sorpresa va a llegar relativamente pronto, todo sigue cauces normales, las negras rompen en el centro, es una jugada bastante habitual para cambiar el peón de C por el de D4, y B3 ya no es una línea de las más normales, pero sobre todo la idea que va a aplicar en esta partida Pragna sí que no es nada habitual. Después de B6. B6 es una manera de oponerse a B3, el negro también piensa en desarrollar su alfil por la gran diagonal de casillas blancas, porque al parecer el negro con B3 quiere hacer exactamente eso, pero viene alfil A3. Hay que decir que esta es una idea de un gran maestro indio, Andivan, que se ve que es toda una referencia para Pragna. Juega una idea de un compatriota suyo con esta jugada que evita de momento el cambio. Ya, bueno, no lo evita, se podría realizar, pero entonces después de los cambios en F8 el negro perdería la posibilidad de enrocar. Por eso a las negras no le quedan ahora más remedio que mantener la tensión. Juega caballo de 7, que parece que es la jugada más natural en este momento, porque el negro quiere poder retomar en F8, es decir, quiere poder cambiar en D4 y a alfil por F8 poder retomar con el caballo. Pero lo que no esperan las negras es que las blancas jueguen D5. Una vez que con el caballo en D7 las negras han perdido control en el centro, el blanco rompe en D5, permitiendo el cambio peón por y peón por. Es una posición que nos puede llamar la atención porque aparentemente el negro podría querer capturar con caballo por D5, como de hecho ocurrió en aquella partida, en la primera partida donde Adiván jugó esta idea, pero después de dama por torre A7 y alfil B2, el blanco va a estar bastante bien plantado en todas estas posiciones, donde aunque no tenga la pareja de alfiles, su único alfil sí que va a jugar una presión en el flanco de rey del rival bastante molesta. Además, el rey negro está en el centro, el blanco mantiene las damas. Si caballo F6 sí que puede entrar en el cambio de dama y jugar torre de 1 jaque con por lo menos una ligera ventaja. Así fue la partida entre Adiván contra Yakuboev del año 2018. Es la referencia principal a esta línea. Magnus prefiere jugar torre B8 y la idea de Magnus es bastante interesante. No parece que el blanco pueda retirar su alfil de D5, así que no hay prisas por realizar el cambio. El blanco sí que trae su alfil a una diagonal donde parece que está mejor y después de alfil E7 las blancas juegan caballo C3. A partir de ahora Pragna acepta que en cualquier momento las negras puedan cambiar el caballo por el alfil de D5, pero en esos casos su caballo vendrá a D5 y de nuevo el alfil de B2 será un cañón en la posición, ya que a cualquier alfil F6 incluso se podría cambiar el caballo de D5 por ese alfil, y el blanco siempre quiere quedar aquí con un alfil en la gran diagonal central de casillas negras que domine la posición. El negro enroca y las blancas juegan dama C2 muy fina porque cede la casilla de 1, pone un ojo en H7 que en algún momento puede permitir alguna idea de caballo G5.
Después de B5, las blancas juegan torre de F a D1, torre de A a D1 era bastante interesante en la posición. Y después de la jugada dama C7, las blancas juegan con A4. Una jugada que no le gusta tanto al módulo, que quería jugar ya caballo G5. Caballo G5, provocar G6 y ya jugar tranquilamente con H3 es la propuesta del módulo. Intentar debilitar, sobre todo porque con G6 la gran diagonal de casillas negras queda más debilitada. Pero, como decimos, parece también bastante lógico querer venir aquí a presionar. Después de H6 viene el cambio, las blancas presionan en B5 y estamos en una posición muy engañosa. Estamos en una posición muy engañosa porque parece que como a las blancas en realidad no le preocupa mucho el cambio del caballo por el alfil, porque siempre vendrá una pieza estupenda y se abrirá la gran diagonal para el alfil de B2, parece que el blanco está mejor. Parece que el negro tenga una posición restringida momentáneamente, que sus piezas estén atrás y que nosotros tengamos una pieza en el centro, eso es que tenemos ventaja. Pero la ventaja no es real, la posición está más o menos igualada e incluso es bastante venenosa para las negras, que conservan la pareja de alfiles y que con sus peones en el flanco de dama plantean posibilidades dinámicas de avanzar esos peones creando amenazas, o bien para expulsar las piezas del blanco del flanco de dama, o bien incluso a la larga para crear un peón pasado. Después de dama B6, que defiende el peón de B5, el blanco acaba jugando E4 y viene una jugada de una apariencia modesta, torre E8, situando la torre en la misma columna de la dama, que no tarda en venir a D2. Y las negras vuelven a hacer una jugada modesta, alfil F8, abriendo la acción para la torre. Y las blancas juegan dama F4, llevando, parece que era mejor torre 1, pero dama F4 parece que tiene sentido. Jugar por la ventaja que tiene en el flanco de rey el blanco, con ese peón que en algunos casos podría llegar a avanzar, y tratar de buscar algo contra ese enroque de las negras. Pero esto es lo engañoso y esto es la lección que nos da Magnus Carlsen en esta partida. Magnus Carlsen no tiene ninguna debilidad. Que sus piezas estén un poco atrás no significa que su posición no cuente con un carácter dinámico de reacción en la posición, que es con lo que parece que no cuentan las blancas en este momento. Cualquiera, mirando la posición a golpe de vista, bueno, cualquiera que no sea un jugador muy experto, podría pensar que el blanco está mejor. Miras la posición, la dama acaba de pasar al flanco del rey, los alfiles, una pieza centralizada, las piezas del negro atrás. Tenemos una posición sumamente engañosa. El negro no tiene debilidades, el negro tiene la pareja de alfiles y el negro cuenta con unos peones en el flanco de dama que dan mayor dinamismo a la posición, pudiendo avanzar creando amenaza o incluso con ideas a largo plazo de crear un peón pasado. Esa mayoría del negro en el flanco de dama da un carácter dinámico a la posición del negro que hace que las cosas sean muy difíciles para las blancas. Lo vamos a ver porque este es el momento en que el negro reacciona y pasa de una posición que parece restringida a causar problemas a las blancas. El peón llega, toca al caballo que se tiene que retirar, ataca a la dama, pero con la dama en F4 las negras cuentan con caballo por D5 que ataca a la dama blanca. El blanco juega torre por. Seguramente en esta posición la mejor alternativa era caballo por B6. Esto es lo mejor que da, aunque no es muy atractivo porque después de todos estos cambios el negro juega algo tipo torre de 8 o incluso se come el peón de E4 y después de G3, caballo aquí, caballo C3, me vuelvo. Esta es la posición que propone el módulo para las blancas. Dice que el negro solo está un poquito mejor, pero cualquiera se queda con las piezas negras en esta posición y con esa mayoría, con ese 2 contra 1. Pero sin duda era lo mejor para el blanco, que sin embargo acaba jugando torre por D5. No obstante, aunque seas el mejor del mundo, siempre vas a poder equivocarte. Y dama E6 es un error que permite usar una idea táctica a las blancas que jugaron torre de A de 1 sin ver el detalle táctico en esta posición. Hay que decir que dama C6 era la jugada correcta porque, bueno, quitaba la dama de la amenaza, presionaba en el centro, pero mantendría defendido al peón de C5. ¿Por qué dama no es tan buena? Porque existe, en vez de torre aquí, existe caballo por C5.
la dama en F4 mira a la torre de B8, esa es la clave. Si el caballo captura en C5, viene dama por B8. Y si alfil por, pues torre por, y cuando me hagas caballo por, hago dama por B8. Es verdad que todavía habría que calcular dama por, pero hay alfil de 4, cae este, bueno, me abre una ventanita y el módulo defiende esta posición para las blancas. Dice que el módulo dice, bueno, aunque todavía es verdad que tú te has quedado con un peón de más y parece que estás muy bien con negra, pero el alfil de D4 es un cañón apuntando, el blanco tiene las piezas activas, tiene facilidad para pasar su dama al flanco del rey o para molestar al peón de B4 y considera la posición como igualada, a pesar del peón de menos. Pero claro, era muy difícil haber visto, ya no solo caballo por C5, sino entender que aquí, si no te lo dice el módulo, que aquí esta posición está igualada. Torre de 1, que jugó en la partida Pragna, en la jugada normal, pero permite torre a 8. Y ahora tenemos el problema de esta pieza que está dominada, que no tiene casilla, no puede venir a B6, no puede venir a C5, no puede venir a C3 y en B2 está su propio alfil. Dama C1, regresa la dama en esta posición, intentando evitar las ideas con C4, que son muy molestas las ideas con C4, ya que el peón es el defensor del caballo, que ahora está mirando la torre de A8. Pero claro, cae el D4, H3 intentando abrir una ventanita, torre A7 para tener aquí bien defendido. Así fue la partida. Dama G6, sitúa a la dama mirando al rey de las blancas y bueno, el negro está listo para jugar contra el caballo de A4 en algún momento, movilizando sus peones. Vienen las amenazas contra la dama, la incursión del caballo y llega C4, que no le gusta tanto al módulo en realidad como alfil B7, que es la jugada que propone, porque después de C4 existe un recurso interesante para las blancas. Seguramente el negro sigue con una posición ganada, pero alfil por G7, después de alfil por G7, caballo por rey por y torre D6, es muy interesante porque ahora el rey negro queda al descubierto. La dama acaba entrando, el caballito ahora se retira. Y aquí hay que jugar con una milimétrica precisión con negra para demostrar que tienes ventaja, porque el caballito está entrando y una torre enseguida te puede venir por la quinta fila, por la cuarta o por la tercera a causar problemas contra tu rey. Era un recurso muy interesante todavía. Aquí, después de C4, sacrificar contra el enroque, porque prácticamente en todas las variantes el blanco se iba a quedar ya con pieza de menos, así que por lo menos era pieza por 2 peones entre el enroque, entrando el rey al descubierto de las negras, y bueno, ahí nos daba una pequeña esperanza con blanca, pero dama de 4 ya sí que no da lugar a esperanza, porque después de caballo F6, caballo B6, el negro viene con el peón a C3, y aquí se producen cambios, y se llega a un final donde sí que no hay esperanza, la torre viene, defiende, el caballito va a venir a C3 y en esta posición Pragna que dejó escapar ese último recurso, quién sabe lo que hubiera ocurrido, deja un comentario diciendo qué es lo que hubiera ocurrido, por favor. Acabó abandonando. Igualmente, Pragna ha dado la cara, lo ha hecho lo mejor posible y Magnus Carlsen nos ha dado una lección sobre cierto tipo de posiciones engañosas donde no hay debilidades y donde hay una posibilidad de reaccionar, que aunque aparentemente el rival esté más activo, desde una posición donde nuestras piezas no están muy avanzadas, podemos causar problemas. Espero que te haya gustado el vídeo, la lección de Magnus Carlsen. Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo, amigos.